Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Piedra Adventure Gaming. Os traigo una nueva entrega con los lanzamientos del mes, en este caso el caluroso mes de julio. Hoy destacaremos 5 títulos absolutamente distintos entre sí. Gatos adorables, detectives de lo sobrenatural, neotemplarios... En definitiva, hay un poco de todo. 3 de estos lanzamientos son totalmente nuevos y los otros 2 reciben, por fin, ediciones en físico. Así que aquellos que seáis coleccionistas y amantes del formato físico, estad muy atentos. No me entretengo más. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! El 10 de julio aterriza en PC y Nintendo Switch Everdeep Aurora, una aventura 2D pixelada con mucho carisma. Está desarrollada por Nautilus Games, un estudio español con alma retro y mucha creatividad. Aquí manejamos a Shell, una gatita que busca a su madre en un mundo devastado por meteoritos. Su herramienta principal, un taladro. El mundo de la superficie es inhabitable, así que Shell desciende a un subsuelo lleno de secretos. Cada zona es generada de forma procedural, lo que le da al juego un sabor fresco cada vez que juegas. No hay enemigos ni combates, aquí todo se centra en la exploración y la narrativa, mezclando géneros como la aventura, los puzzles y las plataformas. Exploras cavernas, mansiones subterráneas y jardines olvidados, en busca de pistas y personajes excéntricos. Conocerás a más de 20 personajes, cada uno con su historia, rarezas y misiones que ofrecerte. Todo tiene un aire muy tranquilo y melancólico, como un cuento de hadas jugado con paciencia. Podrás mejorar tus herramientas, desbloquear caminos y ayudar a criaturas tan extrañas como entrañables. Visualmente es puro amor por el pixel art, con escenarios coloridos y animaciones muy cuidadas. La atmósfera recuerda a los primeros Zelda, un pelín de Metroid y toques de Drill Dozer, pero prescindiendo del combate. La música chiptune es suave y envolvente, perfecta para una exploración relajada. El humor irónico está presente. Shell no habla, pero las situaciones sí lo hacen. Te toparás con topos gruñones, comerciantes que te venden lo que no necesitas y pistas algo crípticas. Es como jugar a una fábula moderna donde el mayor peligro es cavar demasiado sin mirar atrás. Everdeep Aurora es perfecto para quienes buscan una aventura pausada y con personalidad única. El 17 de julio llega The Drifter para PC, una aventura gráfica point and click con sabor a thriller paranormal. Encarnamos a Mick Carter, un vagabundo que vuelve a su ciudad natal en el peor momento posible. Presencia un asesinato, es perseguido por matones misteriosos y para colmo, lo matan. Pero entonces ocurre algo inexplicable. Vuelve a la vida segundos antes de morir. Así empieza un bucle de muerte, resurrección y huida al límite. El juego combina exploración clásica con buena narrativa llena de giros paranormales. Tiene estética pixel art, pero el ritmo es todo menos retro, aquí no hay tiempo para atascos. Mick tendrá que resolver puzzles lógicos, escapar de situaciones límite y descubrir una conspiración corporativa. La historia engancha desde el primer minuto y no suelta hasta el final. Los diálogos están llenos de sarcasmo y humor negro, muy en la línea de las aventuras clásicas. Y el sistema de muerte-reinicio añade tensión constante, como un día de la marmota con armas y persecuciones. The Drifter es ideal para quienes quieran una aventura gráfica con garra, ritmo y mucha mala leche. Una joyita indie para los amantes del misterio pixelado y oscuro con sabor a los 90. Drop it now, talk later. So you can dump me in the rhythm. El 25 de julio tenemos, por fin en formato físico, el regreso de un clásico eterno, Broken Sword, la leyenda de los templarios Reforged, disponible en Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Esta edición remasterizada en 4K rejuvenece una de las mejores aventuras point and click de la historia. Si sois seguidores habituales del canal, ya sabréis que tenemos en marcha una serie donde lo juego al completo. Os dejo el enlace al gameplay en la descripción. Además, la semana pasada se lanzó también para dispositivos móviles, como ya anunciamos en el canal. Seguimos a George Stobar y Nicole Collard en su investigación de una conspiración neotemplaria que comienza en París. El juego incluye gráficos redibujados y audio remasterizado desde su lanzamiento original. La esencia se mantiene.
Puzzles, excelente guión, humor británico y el enervante puzzle de la cabra irlandesa. También hay un nuevo modo historia con pistas opcionales para quienes quieran centrarse más en la narrativa. Alternar entre gráficos modernos y originales con un botón es un regalo para los nostálgicos. Este Broken Sword es historia viva del género y ahora más accesible que nunca para nuevas generaciones. Si eres uno de los despistados que nunca jugó al original, esta es la forma perfecta de descubrirlo. Y si ya lo conoces, no dejes de disfrutar cada pantalla redibujada con mucho mimo. Broken Sword es uno de esos juegos que definen lo que significa ser una aventura gráfica clásica. Tiene misterio, historia, carisma y un guión que envejece como el buen vino. Esta nueva edición demuestra que las grandes historias no pasan de moda, simplemente evolucionan. ¡Hola, guapa! ¿Te gusta el pimiento? A mí me gusta el canal de Piedra. Suscríbete ahora mismo. Haré el baile del culito para ti. Culito, 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 culito. Este mismo 25 de julio llega No Sleep for Kaname Date, nueva entrega de la saga AI de Somnium Files para Switch y PC. Vuelve el detective más insomne del videojuego, acompañado de Aiba, su inteligencia artificial sarcástica en forma de ojo. Esta vez deberá investigar el secuestro de Iris Sagan por un supuesto ovni y resolver un intrincado misterio. Sí, habéis escuchado bien, abducciones, sueños compartidos y puzzles que mezclan ciencia ficción, comedia y drama. Kaname Date, nuestro protagonista, es una mezcla de detective noir, otaku despistado y antihéroe. Imposible no cogerle cariño. Aiba es su contrapunto, lógica, sarcástica y muy útil cuando toca resolver misterios o dar collejas verbales. El juego mantiene su mezcla habitual de fases de investigación, pasajes oníricos, los Somnium y ahora también salas de escape room. Se puede jugar si no habéis probado ningún juego anterior de la saga, pero contiene guiños para los fans veteranos. Visualmente sigue con estilo anime en 3D, con escenas psicodélicas y humor marca de la casa. Esta entrega promete más ritmo, más puzzles, más locura y sí, menos sueño que nunca. Ideal para seguidores de Zero Escape, Danganronpa o cualquier novela visual con alma de thriller y estética muy japonesa. Y cerramos el mes con una sonrisa. El 31 de julio llega en formato físico Shin-Chan y Nevado en Carbonpolis para Nintendo Switch. Ya existía versión física americana de la mano de Limited Run Games y versión japonesa, pero ahora finalmente recibimos versión europea de este magnífico juego. Una nueva aventura relajada y nostálgica, protagonizada por el pequeño travieso de Kasukabe. La historia nos lleva a un pueblo rural donde Shin-Chan vive el verano con su familia y descubre un tren mágico. Ese tren lo lleva junto a su perro nevado a Carbonpolis, una ciudad paralela con trenes a vapor y secretos por descubrir. El juego mezcla exploración libre, minijuegos, coleccionables y una historia cargada de humor y ternura. Visualmente es como jugar un episodio del anime, escenarios dibujados a mano, colores cálidos y animaciones adorables. Ideal para quienes disfrutaron Mi verano con el profesor o simplemente buscan una aventura tranquila y bien ambientada. Aquí no hay combates ni prisas, solo bichos que atrapar, vecinos que conocer y recuerdos que construir. Y sí, también hay carreras de trolebuses, experimentos científicos y mucho baile del culito. Un juego perfecto para desconectar y sonreír como cuando éramos chavales frente a la tele durante los veranos de los años 2000. Un homenaje a la infancia, a los días largos de vacaciones y a ese humor absurdo pero entrañable que solo Shin-Chan puede ofrecer. Y hasta aquí nuestro repaso a los lanzamientos de julio en el mundo de las aventuras gráficas. Desde gatos mineros, thrillers sobrenaturales, hasta conspiraciones templarias, detectives con ojeras y veranos de nostalgia. Un mes variado con títulos para todos los estilos de jugador. Contádnos en los comentarios cuál os ha llamado más la atención o si hay alguno que se nos ha escapado. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos si no lo habéis hecho ya y compartidlo con vuestros amigos. Nos vemos muy pronto con más contenido y más aventuras gráficas para recordar y descubrir. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, la solución está en los detalles.